Aleluya. Bendito el Señor. Con razón el Señor dijo cuando creó a Adán, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué razón tenía el Señor, no es cierto? Porque el hombre solo está incompleto. Amén. Y el Señor constituyó el sagrado matrimonio. Y lo hizo el Señor con el propósito de que el hombre se uniera a su mujer, ¿no es cierto? Y los dos sean una sola carne. Entonces, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Y se unirá a su mujer y será con ella una sola carne. Así que me siento yo muy bendecido por la esposa que el Señor me ha dado. Y esto nos muestra la fidelidad del Señor, su bondad. Amén. En todo tiempo el Señor es bueno y Él se ha preocupado de eso. Él ha sido sabio, ha sido fiel, sabe que nosotros solos no podemos, sino que necesitamos una ayuda idónea. Amén. Es una ayuda idónea y viceversa. Y yo debo también ser ayuda idónea para ella. Amén. Así tiene que ser el matrimonio para que funcione, para que ande parejo, para que las cosas resulten, para que salgan las cosas bien. Amén. Tiene que existir, tiene que haber ese respeto mutuo, ¿no es cierto? Y así poder avanzar en todo lo que nos propongamos, ¿no es cierto? Como hijos del Señor. Quería decir a la Karencita de que fue una grata alegría ver esa noticia que puso ahí en su Facebook, donde ella daba la noticia que ha recibido su casita. Nosotros nos acordamos cuando recibimos la nuestra. De verdad que es algo muy hermoso, es algo que tiene una trascendencia gloriosa. Es verdad que es gloriosa porque ahí uno se puede desarrollar, crecer como familia, salió del lado de los papitos, ¿no es cierto? Y uno tiene que avanzar y crecer en la vida. Y recién cuando uno está casado y cuando tiene una casa, un hogar, empieza a comprender y a entender los sacrificios que hicieron los papás, las trasnochadas que los papás se dieron por causa de nosotros, las preocupaciones que tuvieron de llevarnos al médico, de cuidarnos, tantas cosas, hermanos amados, que se aprende dentro de un hogar. Así que Dios te bendiga mucho, Karencita. Y esa bendición se las comparto a los demás hermanos para que seamos edificados en el Señor. Sé que detrás de esta casa, detrás de esta bendición, ha habido sacrificio, ha habido abnegación. Hay tantas cosas a las que uno se tiene que negar para lograr algo, pero al final lo consigue y es una hermosa bendición. Es como dice el Señor, que cuando la madre, ¿no es cierto?, está sufriendo los dolores de parto, es terrible, pero cuando nace ya el bebé, cuando da a luz, entonces el dolor se va, la angustia, se va todo, porque nació, ¿no es cierto?, el fruto de su interior. Y eso se lleva todo. Así que bendito sea el Señor por las grandes bendiciones que Él nos provee. Amén. Así es que me tocaba mucho el Señor, hermano, esta semana, junto a mi esposa, por esa noticia que ella les contaba. Algo terrible, de verdad. Poder ver a tantos niños, ¿no es cierto?, ultrajados, tantos niños, más de 100.000 niños
ultrajados, hermanos, igual que los animalitos guardados ahí por diferentes lugares. En un lado pillaron 3.500, en otro lado pillaron otros miles más, y un asunto terrible, de verdad terrible. Amén. Así que Dios nos ayude, que Dios guarde a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que Dios haga justicia en aquellos lugares. Amén. Así que, bueno, usted ya escuchó al Señor a través de la pastora cómo el Señor nos está llamando, ¿no es cierto?, a ponernos ahí como murallas que detengan el mal. Hay que luchar contra el mal, hay que pelear contra el mal, hay que dar la batalla de la fe contra el mal, no contra las personas. Amén. No contra las personas. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, espíritus malignos que se mueven en las regiones celestes. Amén. Así que para eso necesitamos la palabra, necesitamos a Cristo, vestirnos de Cristo, para que Él en nosotros sea más que vencedor. Amén. Así que hoy quería compartirles una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios el capítulo 2. Toda la palabra que hemos estado compartiendo, que hemos estado leyendo, es una palabra que vamos ligando a la anterior. Amén. Es como ir, ¿no es cierto?, extendiendo lo que hemos recibido por el Señor. Así es que vamos a leerlo en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 11 en adelante. Y dice así su palabra en el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 11, dice por título: reconciliación por medio de la cruz. Amén. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Dice también acá, en el capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, voy a leer capítulo 2, el verso 8 al 10, para complementar lo que ya hemos leído. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Le voy a leer una vez más este texto porque es realmente muy importante. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Rogamos al Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, nos enseñe, nos edifique, nos cautive por el Espíritu de la palabra, que es Cristo mismo. Amén. Amén. Santo es el Señor. Entonces, como le decía que esto es una extensión de lo que ya hablamos, tenemos que recordar que decíamos, ¿no es cierto?, el día jueves, hablando acerca de nuestra relación con el Señor, de nuestra armonía con el Señor, y hablábamos acerca, ¿no es cierto?, de nuestra posición como enviados de Dios, con un nombre sobre nuestras vidas o con un nombre sobre nuestro ministerio. ¿Ya? Recuerden que nuestro ministerio no es un ministerio individual, no lo es. No es un ministerio de una congregación X, no es un ministerio de un apóstol X, no es un ministerio, no es el ministerio de un pastor X, ¿no? Sino que el ministerio de la reconciliación, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la vida eterna, le pertenece a Cristo. Amén, para que lo recordemos. Le pertenece a Cristo y Cristo lo ha vaciado en su iglesia. Entonces recordamos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo lo que le pertenece a la cabeza también le pertenece al cuerpo, por excelencia. Amén. Entonces, si hay algún ministerio en nosotros, es el ministerio de la iglesia. Amén. El ministerio de la iglesia. Y este ministerio se expresa, ¿no es cierto?, en la iglesia, y de la iglesia se expresa al mundo. Al mundo. No hay acá excepción de personas. El ministerio de la reconciliación, de la vida eterna, del nuevo pacto, del perdón de pecados, es para todo el mundo, es para todo aquel que venga, para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que tenga hambre y sed del Señor. Amén. Me gusta mucho lo que dice acá en el verso 1 del capítulo 2, para ir, ¿no es cierto?, ya tomando la palabra. Dice, y él, capítulo 2 de Efesios, verso 1, dice, y él, recuerde que ese él con acento siempre está refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, perfectamente lo podemos leer así. Y Cristo os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida a nosotros? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, si Dios tuvo, ¿no es cierto?, compasión y misericordia de nosotros, ¿por qué no la va a tener de los demás? Amén. Entonces, por eso le decía, este ministerio que está con nosotros, o en nosotros, es el ministerio, ¿no es cierto?, de la reconciliación. Es lo que nosotros tenemos que manifestar, es lo que nosotros tenemos que anunciar. ¿Y cómo anunciamos? ¿Cómo anuncia usted? ¿Cómo anuncio yo? ¿Cómo anuncia la iglesia? Como embajadores. ¿Ya? ¿Se está recordando? Como embajadores. Somos nosotros embajadores del reino de los cielos. Llamados por Dios para anunciar. Llamados por Dios para representar su gobierno, para representar, ¿no es cierto?, su autoridad. Santo es el Señor. Y si hemos sido llamados por Dios para representarlo a Él, para ser embajadores de su gobierno, entonces de ninguna manera nosotros podemos hablar de nosotros mismos o representarnos a nosotros mismos o querer nosotros ser, ¿no es cierto?, los que sobresalgan acá en el reino de Dios. En el reino de Dios hay uno solo que sobresale, hay uno solo que es cabeza, y ese se llama Cristo. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso que yo le leía esta escritura acá, en el capítulo 2, en el verso 11, donde dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Pero ahora nosotros hemos sido acercados por el Señor Jesucristo. Nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía celestial, que estábamos lejos, ¿no es cierto?, de las promesas dadas a Israel, y que estábamos lejos, ¿no es cierto?, de vivir una vida consciente de Dios, una vida en reverencia a Dios. Estábamos lejos de eso nosotros. Mas Dios se nos manifestó y nos rescató y nos ha trasladado, dice el verso 1 acá, de la vida, ¿no es cierto? Nos trasladó de la muerte a la vida. Nosotros que estábamos muertos en delito y pecado, fuimos rescatados, fuimos tomados por el Señor y hemos sido puestos en su reino de vida. Bendito el Señor por eso. Entonces, como somos embajadores del Señor, embajadores de su reino, debemos aprender, ¿cierto?, qué es lo que nosotros tenemos que representar. En primer lugar, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que representar una ciudadanía. Generalmente, en este mundo, las ciudades donde hay mucha maldad son muy reconocidas en el mundo. Ciudades como lo hay en Brasil, en México, ¿cierto?, en Japón. Conocemos ciudades que son terribles, donde ni siquiera el gobierno puede entrar en esas ciudades.
Y, y en el ámbito en que nosotros vivimos, por ejemplo, yo antiguamente vivía donde vive mi mamá ahora, en la Carol Urzúa, y me recuerdo que de muy joven la Carol Urzúa se hizo una muy mala fama por las tantas cosas que ocurrían ahí. Y nadie quería ir para allá, nadie quería pasar por ahí. Hoy día vivimos para este otro lado, para el lado de los bajos de Mena, y dentro de estos sectores hay lugares que son muy malos, que son muy, ¿no es cierto?, infectados de droga y tantas cosas. Y la gente lamentablemente reconoce solo lo malo. Pero la escritura dice que donde abundó el pecado también sobreabundó la gracia. También dice la palabra de Dios que Dios ha escogido lo malo y lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios y a los que se llaman buenos en este mundo. Y es así como de estos lugares Dios rescata a sus hijos, rescata gente, familias, en las cuales Él obra y obra de una forma tan perfecta, tan gloriosa, que aún cambia el lenguaje, la forma de vestir. No estoy hablando, por si acaso, de que tiene que vestirse de esta o de otra manera, no, sino que Él ordena lo que está desordenado. Todo lo que está desordenado en nuestras vidas viene al orden cuando se manifiesta el gobierno de Dios, cuando se manifiesta el reino de Dios. Cuando se manifiesta el reino de Dios en nosotros, entonces nos convertimos y somos parte de la ciudadanía de Dios. No importando el éxodo, no importando el lugar de donde fuimos sacados, no importando el lugar de donde Dios nos rescató. Lo que importa es la obra gloriosa, es la obra que Dios hace, efectúa en aquellos que son parte de su ciudadanía. Amén. Entonces, hoy en día hablar de iglesia, a las personas, a la gente, mayoritariamente a la gente que no cree en el Señor, igual es un problema para ellos, porque todos hemos visto y somos testigos, ¿no es cierto?, de las atrocidades, de los engaños, de las estafas que se hacen, ¿no es cierto?, en nombre de la religión. Muchos toman el nombre de Dios en vano y en ese nombre hacen negocio y tantas cosas que hemos visto, ¿no es cierto? Y como les decía, lamentablemente la gente no se queda con lo bueno, sino que con lo malo. Entonces nos toman a todos nosotros y nos echan a todos al mismo saco, ya que la gente no entiende, no conoce. Pero en la ciudadanía de Dios, en el reino de Dios, solamente hay ciudadanos de Dios. Y aquí yo es donde quiero hacer la diferencia, donde yo quiero que usted pueda entender cuál es el mensaje del Señor para nosotros. Y primero voy a ocupar algo práctico, algo que es un dicho popular, se ha vuelto, que mucha gente lo conoce. Y en otras oportunidades yo lo he enseñado y he hablado acerca de esto, cuando las personas dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todo hay en la viña del Señor. No sé si usted ha sido testigo o ha escuchado esa palabra alguna vez, ese dicho. No, si de todo hay en la viña del Señor.
Pero ese es el dicho más mentiroso y más diabólico que puede existir. Netamente diabólico, netamente oscuro, netamente nacido de un corazón en tiniebla. Ese dicho jamás, jamás de los jamases hubiese salido de la boca de un ciudadano de la ciudadanía de Dios. ¿Por qué? Por eso le decía que es algo práctico que tenemos que nosotros solamente pensar. Antes de ver la viña, vamos a ver nuestro cuerpo. ¿Amén? Otra vez vamos a usar nuestro cuerpo. La Escritura dice que el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que todo el cuerpo le pertenece a Cristo, porque la cabeza no puede estar ajena del cuerpo. Amén. Entonces Cristo es el Señor, Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es el que nutre todo el cuerpo, Cristo es el que gobierna todo el cuerpo. Recordemos que si usted mueve el dedito gordo de su pie derecho, y lo puede hacer en este momento, practicar, ese dedito se está moviendo en este momento. ¿Por qué? Porque él quiere, se le ocurrió, o es una orden que está saliendo de acá. Hay una orden, ¿no es cierto?, que se efectúa aquí y que automáticamente se manifiesta en el miembro, en el órgano en el cual uno quiere movilizar. ¿Amén? Entonces vaya usted asimilándolo en su vida. De esa forma, hermanos amados, Dios ve a su iglesia. Otra pregunta. Si usted tuviera su dedo, ¿no es cierto?, el mismo dedo que acaba de mover recién, si usted tuviera ese dedo quebrado por algún accidente, ¿podría mover ese dedo? De ninguna manera lo podría mover porque está quebrado. Hay algo que se cortó allí, hay algo que se rompió allí. Entonces va a hacer falta un buen tiempo, ¿no es cierto?, que ese pie esté en rehabilitación hasta que vuelva a su normalidad y nuevamente se pueda mover. Mientras el cuerpo tenga la capacidad de rehabilitar ese dedo está vivo, ese dedo es del cuerpo. Ese dedo es del cuerpo. Amén. Porque van a actuar todos los agentes internos de nuestro cuerpo, todos se mueven acá. Todos producen, ¿no es cierto?, anticuerpos, producen células, un montón de cosas que van ayudando allí entre los nervios, los tejidos, y ocurre un milagro maravilloso, que ese dedito comienza, ¿no es cierto?, a tener movimiento poco a poco, hasta que llegue, ¿no es cierto?, a su normalidad. ¿Pero por qué lo logró? Porque está dentro del cuerpo, porque es parte del cuerpo, porque hay vitaminas, hay proteínas que fortalecen los huesos, ¿no es cierto? Tantas cosas que este cuerpo perfecto que hizo el Señor, el cuerpo humano, se va, ¿no es cierto?, auto sanando, auto recuperando a través de terapia y otras cosas, pero se va mejorando. Amén. Hasta el momento en que usted lo vuelve a mover otra vez. Sale la orden de acá y se mueve de nuevo. Ahora, si ese dedo, en vez de quebrarse, nos vamos a ir al extremo, en vez de quebrarse le entra una gangrena y le tienen que amputar ese dedo.
O sea, se pudre ese dedo y lo tienen que amputar. ¿Qué va a pasar con ese dedo? Si está gangrenado, si está pudriéndose, si ya no tiene remedio. Ese dedo tiene que ser amputado, cortado. ¿Sabe por qué? Por un solo motivo y una sola razón. Porque lo muerto no puede convivir con lo vivo. Eso es, así de simple. No nos vamos o no profundicemos más, sino que hagamos ese ejercicio. No puede haber algo muerto en un cuerpo vivo. Ya no hay remedio, hay que cortar, porque si no se corta, eso va a seguir contaminando, va a seguir propagándose en el pie, y luego se va a perder el pie, y si no se amputa, si no se corta, va a seguir la rodilla, pero pase lo que pase allí, el cuerpo no va a soportar ese piecito, ese dedo podrido que está muerto. No, lo tiene que desechar. ¿Para qué? Para salvaguardar a todo lo demás. Bendito el Señor. Se da cuenta que es un ejercicio bien práctico que nosotros podemos visualizar, que podemos asimilar a nuestra vida. Entonces, cuando el dicho diabólico ese que usa la gente lo usa, pero es un dicho que nació en un hijo del diablo, hermano. Y la gente dice, de todo hay en la viña del Señor, está totalmente equivocado, oscuro y en tiniebla. Porque en la viña del Señor no hay uvas picadas o podridas. No lo hay. ¿Sabe por qué? Porque el Señor testifica en San Juan capítulo 15, cuando habla él acerca de la vid, y él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que está en mí, ese lleva mucho fruto. Y mi Padre es el labrador, y el Padre es el que cuida, es el que cultiva la vid. Mi Padre es el que limpia los pámpanos, los toma y les corta los gajos que estén podridos o picados por los pájaros para que el racimo sea más grande y frondoso. Amén. Entonces, cuando el diablo dice que de todo hay en la viña del Señor, es una mentira del mismo diablo. No es una verdad de Dios, porque en la viña del Señor, el que permite, el que hace fluir la vida desde su tronco, ¿cierto? A través de la savia, es el propio Señor Jesucristo, ya que Él dijo, yo soy la viña, yo soy la vid verdadera. Amén. Entonces, si Él es la vid verdadera, no puede haber de todo en la viña del Señor. No, en la viña del Señor solo hay pámpanos, solo hay hijos, solo hay un padre, solo hay un podador, solo hay frutos dignos del Señor Jesucristo manifestado en sus hijos. Bendito el Señor. Entonces, así como el pie o el cuerpo no puede mantener un órgano que esté muerto, ¿no es cierto? De la misma forma, en el cuerpo de Cristo no puede sujetarse a algo que está muerto, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, es un cuerpo que tiene vida espiritual. Bendito el Señor. Entonces, si nosotros examinamos una vez más en Romanos, en el capítulo 8, y esta palabra cada vez más se va haciendo una realidad en nuestras vidas. Entonces, cuando usted ve en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Dónde está esa ley del Espíritu de vida? Está en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? La vid verdadera. ¿Quién es Cristo Jesús? Es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es Cristo Jesús? El fiador del nuevo pacto. Amén.
Entonces dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, si alguien está en la carne, si alguien está gobernado por el pecado, que está gobernado por la muerte, entonces no puede sujetarse al espíritu de vida, porque es algo, es una ley, hermanos amados, que Dios ha establecido. Amén. Dios ha establecido que en Cristo nosotros, la palabra guía que teníamos en Efesios, en Cristo nosotros que estábamos muertos, ese era nuestro pasado, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Lo decía acá en el capítulo 2, verso 1, que nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Bendito el Señor. Entonces, esos que estábamos muertos en delito y pecado, hemos sido alcanzados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Bendito sea su nombre. Su nombre sea exaltado por siempre y para siempre. Entonces, eso a nosotros nos ha hecho parte del texto que hablábamos acá, donde dice que nosotros hemos sido llamados para ser parte de la ciudadanía de Dios. Entonces, en la ciudadanía en la que nosotros pertenecemos ahora, hay solamente hijos. Amén. Hijos, porque los hijos obedecen, los hijos caminan junto al Padre, los hijos quieren ser gobernados por el Padre. Bendito el Señor. Ya no podemos negar que somos parte de esta ciudadanía, porque nosotros, los que hemos creído por la fe en el Señor, ya fuimos sacados de un estado de muerte, de un estado de pecado, de un estado de delitos que nos mantenía condenados, alejados totalmente de Dios. Amén. Entonces eso nos convierte a nosotros en embajadores, en representantes. Entonces cada uno de nosotros, los que hemos sido alumbrados por su luz, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que anunciamos? ¿Qué es lo que proclamamos? No es otra cosa que el reino eterno de Dios, el gobierno de Dios manifestado en la persona de su santo y amado Hijo. Amén. Es eso lo que nosotros anunciamos, es eso lo que nosotros proclamamos. Proclamamos el reino de Dios. El reino de Dios, como podíamos aprender, es una palabra que en griego quiere decir basilea. Basilea, donde dice que alguien tiene la autoridad o la potestad completa sobre un lugar. Amén. Cuando usted está proclamando el reino de Dios, cuando usted está rogando al Padre que venga el reino de Dios, usted está diciéndole que venga tu total autoridad sobre mi vida. Yo quiero que tú me gobiernes por completo. Quiero que tú seas el que obre en mi vida de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Para que usted y yo podamos hacer eso, tenemos que nosotros morir a nosotros mismos y vivir por la ley que está vigente, que gobierna sobre nosotros, que es la ley del Espíritu. Aleluya. Bendito el Señor. Dice el verso 10 que también lo leímos, el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice, porque somos nosotros, porque somos, después de haber sido rescatados, de haber sido trasladados, ¿no es cierto?, de la muerte, de los delitos y del pecado. Después de todo eso, el Señor ha hecho con nosotros lo que dice en el verso 10. Dice, porque somos hechura suya.
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí nos detenemos un poco. Entonces yo les decía, ¿no es cierto?, de que el ministerio que Dios ha puesto sobre nosotros no es un ministerio individual. No, de ninguna manera. Es un ministerio corporal. Es un ministerio que se manifiesta en el cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Y por qué no puede ser individual mi llamado, su llamado, el ministerio que nosotros tenemos? El ministerio de la reconciliación, recuérdelo, que ese es el ministerio de la iglesia, es el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio está vertido sobre la iglesia. Amén. Entonces es un ministerio corporal, un ministerio que está bajo la cabeza que es Cristo. Bendito el Señor. Entonces cuando la Escritura dice que somos hechura suya, quiere decir de que nosotros hemos sido engendrados por Dios en el momento, en la hora en que nosotros pedimos auxilio, en que nosotros vinimos y hemos reconocido al Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Entonces todos, dice, los que han creído en Él, han recibido la potestad, han recibido la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Bendito el Señor. Entonces, si usted, por la potestad de Dios, por la autoridad de Dios, ha sido convertido, ha sido llamado para ser parte de la familia de los hijos de Dios, entonces, hermanos amados, usted tiene parte con los vivos y no con los muertos. Amén. Tenemos parte con los vivos. Aquí los muertos no respiran, aquí los muertos no sienten, aquí los muertos no profetizan, aquí los muertos, hermanos, no anuncian nada porque nada sienten, porque nada son, porque han vuelto al polvo. Santo es el nombre del Señor. Aleluya, bendecimos su nombre. Porque nosotros, hermanos amados, hemos sido regenerados en Cristo. Hemos vuelto, hermanos amados, a la vida, resucitados por el poder de la supereminente grandeza del Espíritu Santo que habita en nosotros, que ha venido a nosotros, que fue derramado, hermanos, en la iglesia. Bendito el Señor. Entonces, cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, quiere decir que ya no vivo yo. Y qué bueno que sea esto, que sea por el Señor y no por nosotros, porque si dependiera de nosotros, oiga, que sería terrible. Que sería terrible porque nosotros, dice la Escritura, que nuestro corazón está inclinado siempre hacia el mal. Siempre está inclinado hacia el mal. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, hablando acerca, ¿no es cierto?, de la miserabilidad que habita en nosotros. Hay una miserabilidad que habita en nosotros, que es, hermano, los rastrojos del viejo hombre que están en nosotros, que continuamente, que diariamente intenta resurgir, intenta, ¿no es cierto?, el pecado engañarnos y pretende que nosotros vivamos por ese viejo hombre, pero no debe ser así, porque nosotros hemos sido regenerados en Cristo. Entonces el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Que queriendo yo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Bendito el Señor. Entonces, esto que está en nosotros arraigados, ¿no es cierto?, que está en nosotros arraigado y que va a estar allí hasta que nosotros seamos glorificados completamente en el rapto de la iglesia del Señor, o en el día en que seamos despertados, y es que tenemos que partir de esta tierra y morir. Un día seremos despertados, porque nosotros no morimos, nosotros dormimos en Cristo Jesús, porque nosotros no somos de los muertos, somos de los vivos, pertenecemos a la familia real, pertenecemos a la familia de vida, a la familia que tiene esperanza, que tiene fe, que un día se vestirá de gloria, que
un día este cuerpo mortal será transformado y será un cuerpo, hermano, inmortal. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, nosotros, como decíamos el día jueves, somos vasos de barro que portamos en nosotros el tesoro glorioso del Padre, que es su Hijo amado. Es por eso que nosotros tenemos que desaparecer completamente. Aquí tenemos que desaparecer completamente, porque ¿qué relación tiene el barro con el oro? No hay. Si usted compara en belleza, no, usted sabe que siempre va el oro a resaltar. Aquí el barro es polvo nada más. Amén. ¿Y quién quiere andar con un brazalete de barro? Nadie, ¿no es cierto? Todos quieren andar con aros, con cadenas, con brazaletes de oro que puedan, ¿no es cierto?, que puedan enseñar a otros. Porque así actúa la vanidad, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo dice allí que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que la gloria es de Dios. Que aquí nosotros, dice él, estamos como muertos para que ustedes estén vivos. Nosotros derrotados para que ustedes estén edificados, levantados. Bendito el Señor. Entonces, Él quiere, ¿no es cierto?, que nosotros podamos reflejarlo a Él. Que si vamos a ser embajadores de su reino, entonces no nos anunciemos a nosotros mismos, sino que tenemos un mensaje que anunciar, tenemos una palabra que hablar, tenemos, hermano, una profecía que profetizar, tenemos, hermanos amados, la palabra gloriosa, perfecta, maravillosa, que es la que tenemos que anunciar, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que es como la lluvia, que riega la tierra y que la hace germinar. Esa palabra que usted anuncia, que yo anuncio, no volverá vacía, porque es la palabra de Dios, es la palabra que riega las almas y que las convierte para Él. Bendito es el nombre del Señor. Así que, si Cristo está en nosotros, mire lo glorioso que ocurre en nosotros. Dice que, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo hermoso de estas buenas obras, ¿sabe qué es lo que es? Es que el Padre las preparó. El Padre preparó estas buenas obras de antemano. ¿En quién el Padre preparó estas buenas obras? Nada más ni menos que en su Hijo amado, ¿no es cierto? En su Hijo amado las buenas obras fueron preparadas. No es nosotros. Nosotros tenemos que andar en esas buenas obras. Nosotros tenemos que caminar en esas buenas obras. Así lo dice acá. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito el Señor. Entonces, todo lo que el Señor preparó, todo lo que el Señor hizo, lo hizo para que nosotros caminemos en esa obra. ¿Sabe por qué? Porque esa es una obra perfecta. Es una obra que el Señor dijo, consumado. En el Hijo de Dios, el principio, el medio, el fin, está todo consumado. Porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el final, Él es el comienzo de todo, Él es la terminación de todo. Así que usted y yo, en el único lugar donde podemos transitar, caminar, andar, es en el reino. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros pertenecemos a ese reino, a esa ciudadanía. Bendito el Señor. Me gusta mucho lo que dice acá en Hebreos, en el capítulo 13. Es un texto que siempre bendice mucho mi vida. Y quiero que usted se lo haga memoria de este texto para que usted también pueda vivir por esto que dice acá. Hebreos capítulo 13, en el verso 20. Este texto que vamos a leer, es referente y muy de acuerdo con lo que acabamos de leer acá en Efesios capítulo 2.
en esas buenas obras. ¿Ya? Tenga aquí en la mente las buenas obras. Entonces dice Hebreos capítulo 13, verso 20 en adelante. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, Él, el Padre, os haga a vosotros aptos en toda obra buena. Y acá en Efesios decía, en toda buena obra. Pero acá dice, el Padre os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Para que hagáis su voluntad, y esto es lo glorioso. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, es el mismo Dios que obra en nosotros para que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él. ¿Cómo entonces podríamos pretender nosotros estar fuera de esta cabeza, estar fuera de este cuerpo que está sujeto a la cabeza que es Cristo? De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros estamos injertos en Él, estamos introducidos en Él, nosotros pertenecemos a Él. Por algo nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un nombre sobre nuestras vidas, un nombre corporal, un nombre general. Estamos hablando de la iglesia del Señor, la iglesia sin nombre, la iglesia sin apellido, la iglesia, hermanos, sin grupos selectos, la iglesia sin grupos que sobresalgan. No, hermanos amados, aquí ninguno de los que pertenecen a la ciudadanía del Señor pueden sobresalir, porque solamente un cuerpo tiene una sola cabeza. ¿O ha visto usted un cuerpo con 3 cabezas? Ciertamente no lo hay. El cuerpo que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una sola cabeza. Y Él es el que sobresale. Y Él es el que tiene que ser exaltado. Y Él es el que tiene que ser bendecido. Y Él es el que tiene que ser admirado. El que tiene que ser glorificado. Él es el que tiene que ser honrado. Ante Él nos humillamos. Ante Él nos reconocemos como totalmente 100% dependientes de Él. No podemos vivir sin ti, Señor. No podemos ser nada sin ti, Dios. De verdad, los hijos proclaman y dicen, Señor, sin ti, verdaderamente yo sería como la hoja que se lleva el viento, como el tamo que arrebata el viento, la hoja seca, la hoja sin vida, la hoja que no tiene raíz, que no tiene, hermanos amados, ligamento, que no está sujeta, porque ya se secó, porque ya se murió, porque ya no tiene vida en sí misma. Bendito el Señor, pero nosotros no somos como el tamo que arrebata el viento. No, hermanos amados, nosotros somos como dice el Salmo, bendito el Señor, somos como aquellos árboles plantados junto a aguas, árboles que tienen hojas verdes, donde sus hojas no caen, que tienen raíces profundas, que se mantienen en 100% verdes, que tienen una sombra extensa, donde las aves vienen a anidar, donde la gente va a descansar, árboles fuertes, hermanos amados, porque están 100% dependientes de ríos. Ese es el Señor para nosotros, el río de vida, el río que nos alimenta, el río que nos sustenta, el río, hermanos amados, bendito el Señor, que nos llena de vida, que nos llena de amor, que nos permite perdonar, que nos ayuda a amar, que nos ayuda a hacer lo bueno, a caminar en las obras buenas que Él preparó para nosotros.
Si usted estaba pensando que usted es el que está obrando bien, que usted es el que está caminando en caminos rectos, déjeme decirle que está equivocado. Aquí el único que ha caminado en caminos rectos, aquí el único que no se ha sentado en sillas de escarnecedores, es el Hijo de Dios. Él es el señalado por el Padre. A Él hay que escucharlo, en Él hay que sentirse, aleluya, realizado. Bendito es su nombre. Le termino con esto, hermano. Mire qué lindo esto. Los egipcios creían y tenían por sagrado el río Nilo. El río Nilo era lo más sagrado que ellos tenían, con decirle que todo animal que vivía o se sustentaba por el río era llamado Dios. Ahí estaban los chacales, esos dioses perros que usted conoce con el nombre de Anubis. Creían, hermano, en todo lo que salía de ese río, porque para ellos el río era santo y sagrado, que podemos decir que por ese río vivían. Pero ¿sabe lo lamentable? ¿Sabe lo terrible, hermanos amados? Que ellos murieron creyendo en los dioses que salían de ese río. Ellos creyeron en las aguas de ese río y murieron y desaparecieron y volvieron al polvo. Y hoy día son parte de los muertos, de los desaparecidos, de los olvidados. Pero los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos en el Hijo de Dios, no vivimos por nuestra propia fuerza, no vivimos por nuestra fortaleza, y bendito sea Dios por eso. No vivimos por la fuerza que hay en nuestras piernas, no, hermanos amados, vivimos por la fuerza que viene de arriba y que es derramada sobre la cabeza, aleluya, sobre la cabeza que es Cristo. Es el bálsamo de Dios, es el Espíritu de Dios que está derramado en su Hijo, no que se va a derramar, no que vendrá un día, no, el Espíritu de Dios está derramado sobre su Hijo, que es la cabeza, y de la cabeza, hermanos, ese bálsamo corre, ese bálsamo fluye, y es derramado por las vestiduras a todo el cuerpo, y alabado sea el nombre del Señor, porque ese cuerpo está vivo, porque ese cuerpo tiene esperanza, porque ese cuerpo tiene fe, porque ese cuerpo, hermanos amados, tiene amor, porque ese cuerpo tiene paz, ese cuerpo tiene bondad, ese cuerpo tiene, hermanos amados, belleza. ¿Sabe por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo está sujeto a los ríos de agua viva. Y de usted se contarán historias en la eternidad. De usted se contarán historias cuando, aleluya, el Señor Jesucristo lo tome de la mano y lo presente a usted con el Padre. Es el único que va a dar cuenta por nosotros. Es el Hijo de Dios, es la cabeza que hay sobre el cuerpo. Él nos tomará, Él nos llevará delante del Padre. Padre, aquí está fulano de tal, aquí está fulana de tal, Señor, son parte de mi cuerpo, son parte de la iglesia. Él no va a decir, estos son de la iglesia pentecostal, estos son de la Asamblea de Dios. No, Él va a decir, Señor, Padre, mira, este es parte de mí, este es parte de mi cuerpo, este se sujetó a la viña, este se sujetó para que tú lo podaras, para que tú lo hicieras crecer. Aleluya. Y el Padre dirá, venid para acá, benditos, benditos, pasad, venid. Y gozaos con el Hijo. Bendito el Señor. Bendito el Señor, santo y poderoso es su nombre, hermanos amados, porque en Él, nosotros hemos sido alcanzados. El apóstol Pablo dice, allí en el libro de Romanos también, que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Amén. En la iglesia del Señor, en la iglesia verdadera, que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no hay muertos. Hay solamente vivos, porque el Señor está vivo, no está muerto. En la viña del Señor no hay de todo. Hay solamente pámpanos. Hay solamente brotes que se van a convertir en racimos. Y esos racimos van a prosperar de acuerdo a lo que se dejen podar por el Padre. Pero si alguno está picado, alguno está echado a perder, podrido, el Padre lo va a podar. Lo va a limpiar. No lo va a desechar. Porque está vivo, tiene esperanza. Está en la vid, está agarrado de la vid. Y mientras esté en la vid, la vida no es del pámpano.
La vida es de la vid. La vid reparte la vida. Amén. La vid tiene vida en sí misma. La vid tiene savia. Y esa savia está en el tronco. Y del tronco es esparcida las ramas. Y las ramas llevan la vida. Y brotan y producen fruto. Es así con nuestras vidas. Permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Él. Que nadie te diga que no sirves. Que nadie te diga que tú no eres parte. No, hermanos amados, porque hay uno que murió por nosotros. Hay uno que lo entregó todo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese se llama Cristo. Amén. Somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Amén. Santo es el Señor. Ubiquémonos ahí en el propósito de Dios, en su gobierno, en su reino, porque ahí Él es soberano. Y Él protege a los suyos, en todo tiempo y en todo momento. Padre querido, en el nombre precioso de Jesús, ya, Señor, nos ha alcanzado el tiempo, Padre eterno, y nos sentimos totalmente alegres, nos sentimos felices, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra. Una vez más, gracias por la vida de tu Hijo que está repartida en la iglesia. Gracias por la vida de tu Hijo, Señor, que está propagada en los que han proclamado, en los que han creído en tu nombre santo y glorioso. Padre, aquí estamos, Señor, para anunciar aquel que tú quieres que nosotros anunciemos. Aquí estamos, Padre, para reconocer al que tú quieres que nosotros reconozcamos. Padre, aquí estamos para oír al que tú quieres que nosotros oigamos. A tu Hijo santo y amado, que es el príncipe y Señor de este reino. Padre, bendigo, Señor, grandemente en tu nombre, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada uno, Señor, de los siervos, de los pastores, de los hijos que, Señor, están escuchando, van a escuchar, Dios, la grabación, Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, pueda bendecir, Señor, bendecir a muchos, Padre. No tenemos idea, Señor, dónde esta palabra puede llegar, pero sabemos y conocemos, Señor, lo que dice tu palabra, que es como la lluvia que riega la tierra, Señor, y no volverá vacía, de ninguna manera volverá vacía. Padre Santo, prospera, Señor, prospera poderosamente en el Espíritu a tu iglesia, Señor, prospérala poderosamente con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo amado, Señor. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, Señor, ser prosperados en revelación, en sabiduría, en conocimiento acerca de ti. Ayúdanos y enséñanos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, todo lo demás vendrá, porque tendremos lo principal, porque tendremos la médula, Señor, del reino, y tu reino es equitativo, tu reino trae justicia, tu reino trae paz, tu reino trae orden, Señor. Alcanza a los que han de ser alcanzados, añade a los que han de ser añadidos, Padre. Obre milagros, Señor, portentosos en aquellos que están moribundos, en aquellos, Señor, que no tienen vida, en el nombre de Jesús espiritual. Padre, que tú por tu palabra, Señor, engendres vida, engendres salud, en el nombre precioso de Jesús, y por esta palabra ocurran milagros, Señor, curativos, milagros, Señor, que puedan sanar a aquellos que están desahuciados por los médicos. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, sean extirpados cánceres, sean extirpados tumores, en el nombre de Jesús. Por tu palabra sean fortalecidos los huesos de aquellos que sufren de arteriosclerosis, aquellos que sufren, Señor,
aleluya, de artritis, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, aquellos que sufren, Dios eterno, de diabetes, que sufren, Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya, enfermedades que atrofian sus huesos, Padre, sean sanados por la palabra que es Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, y trae, Señor, trae hambre, trae sed, hambre y sed de oír tu palabra, comezón en los oídos, necesidad espiritual, Señor, para que los hombres se vuelvan a ti, para que la gente se vuelva a ti, Dios. Y lo principal, levanta obreros dignos, hombres y mujeres que estén dispuestos a morir a sí mismos, a desaparecer a sí mismos, para que aparezcas tú, para que tú seas el lucero, para que tú seas, Señor, el lirio, para que tú seas la rosa de Sarón. Padre, necesitamos hombres y mujeres, Señor, aleluya, obreros que estén dispuestos, Señor, a negarlo todo, Señor, a sí mismo, para que aparezca tú, para que tú puedas florecer. En el nombre precioso de Jesús, bendiga grandemente, mi Señor, grandemente, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendiga, Señor, poderosamente la vida de cada uno de los que están allí conectados, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé, Espíritu Santo, creo con todo mi corazón que tú estás ministrando a tu iglesia, que tú estás repartiendo a tu iglesia, porque tú eres el que repartes, tú eres el que repartes, tú eres el que das, Señor. Y no estamos pidiendo lo material, no, de ninguna manera. Señor, queremos ser impactados. Oh, sacra bacheta. Queremos ser impactados, Señor, impactados. Aleluya, por el espíritu de revelación, por el espíritu de sabiduría. Queremos ser impactados por tu vida en nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. No queremos hablar de nada más, no queremos hablar de nada más que no sea acerca de tu Hijo, que no sea acerca, Señor, de aquel a quien tú quieres, Señor, exaltar. Aleluya, y glorificar en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, para la gloria de tu santo y hermoso nombre. Prepáranos, Señor, prepáranos para lo grande. Prepáranos, Señor, para manifestar en este tiempo final las glorias de tu reino, las riquezas de tu reino, que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen nada que ver con el humanismo, que no tienen nada que ver, Señor, con lo que nosotros podamos construir, sino que es con lo que tú ya has construido, que nosotros podamos dar a conocer, Señor, esas grandezas que están preparadas de antemano. Amén. Amén, 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 mis hermanos amados. Les queremos dar las gracias por darnos esta oportunidad de poder ser edificados junto a usted. Porque así como usted es edificado, lo somos nosotros también. Para eso hemos sido llamados. Dice la Escritura de que cuando vosotros os reunís, ¿a qué os reunís? Ustedes se reúnen, y cuando ustedes se reúnen hay salmo, hay profecía, hay cántico, hay palabra, porque la iglesia se edifica, la iglesia tiene que crecer. Amén. Así es que el solo hecho de que usted esté allí y que usted esté, ¿no es cierto?, compartiendo con nosotros, de igual manera nos bendice grandemente. Así que bendigo a los que alcanzo a ver allí, a mi mamita, a mi hermana Rosita, a mi esposita, a mi pastor Carlos Contreras, al Carlito Muñoz, también está ahí la Shirley, la Karencita, está también mi tío hermoso, bello, mi tío José Luis, lo amo mucho el Señor. Está el Cecita, el Polo. Así que sean muy, muy, muy bendecidos por el Señor. Amén. Creamos que no digamos lo mejor ya viene, no.
de ninguna manera. Lo mejor ya vino. Amén. Lo mejor ya vino. Amén. Y eso bueno que vino tiene que ser manifestado. Y la única forma que sea manifestado es que la iglesia abra su boca. Que la iglesia abra su boca y dé a conocer las verdades del reino de Dios. Amén. 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 Estamos despedidos junto a mi esposita, así que les abrazamos con todo el corazón. Amén. Les esperamos el día jueves. Sigamos orando, sigamos creyendo que veremos, ¿no es cierto?, la gloria de Dios manifestada en su cuerpo. Amén. Amén. Adiós y sean muy bendecidos. Amén. Los queremos mucho.